Muy buenas tardes, chicos. Entonces, el día de hoy ya iniciamos la grabación, vamos a iniciar nuestra clase y vamos a hablar sobre el ciego y el apéndice, que es la primera porción del intestino grueso. Entonces, arrancamos hablando del intestino grueso y estas dos porciones, pero antesito vamos a hacer un poquito de contextualización en lo que es el intestino grueso y sus porciones. Entonces, el día de hoy hablaremos de esta porción del ciego como tal, que es la primera porción, y del apéndice, apéndice vermiforme. Recuerden que esta palabra vermiforme significa que tiene forma de gusano, ¿okay? Por la forma que él tiene. También se puede llamar apéndice cecal, haciendo alusión que está conectado al ciego, y está bien llamado también. Recuerden que ese adjetivo cecal hace alusión a lo que es ciego. ¿Okay? Tenemos también entonces una tercera porción que será el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, también conocido antiguamente como colon ileopélvico, porque tiene una región, una porción iliar y una porción pélvica, el recto como tal, y por último el conducto anal. Este conducto anal que está separado del recto como tal por este diafragma, este músculo que están aquí, que se conocen como diafragma pélvico en conjunto y del cual hacen parte el elevador del ano. Vamos entonces a entrar en materia, hablemos del ciego. Entonces ese ciego se denomina así porque miren que cuando, bueno, anatómicamente se dice que este íleo desemboca en el colon ascendente y no en el ciego. O sea, el ciego estaría por debajo de la desembocadura de ese colon ascendente. Perdón, de ese íleo. A través de esta estructura que se denomina válvula ileocólica en la actualidad, antiguamente llamada válvula ileocecal. Ese ciego se denomina así porque miren, no tiene salida. Aquí llegaron a un punto en donde no hay retorno como tal. Debe un acodamiento y entonces debe tomar hacia arriba todo lo que el contenido del kilo que viene del hilo. Si miramos este ciego, ya dijimos que estaba por debajo de la desembocadura del íleon, o sea, en lo que sería esa válvula ileocólica, que algunos dicen que no es una válvula como tal, que no sella realmente 100%. Y este ciego, mírenlo aquí, se va a ubicar en la región de la fosa ilíaca derecha, que ya conocemos cuando hicimos la distribución topográfica del abdomen. Este íleo va a desembocar en la cara posteromedial del ciego, ¿ok? A través de esa válvula, bueno, en la cara posteromedial ya no sería del ciego, ¿verdad? Que es del colon ascendente como tal, la válvula ileocólica, antiguamente conocida como válvula ileocecal. Vemos también aquí otra estructura que está en la cara posteromedial, pero esta no llega, sino que sale o parte o se origina de la cara posteromedial del ciego, que sería el apéndice vermiforme, ¿verdad? Si vemos aquí tanto el íleo, la porción terminal, miren cómo ella está sujeta a través de este pliegue. Bueno, ahorita miramos bien ese pliegue. Aquí tenemos, si miramos a través de una imagen interna, vamos a encontrar dos orificios, ¿sí? Uno superior y uno inferior. Recuerden que esto es superior, esto es inferior. El inferior va a ser el orificio apendicular, que es esa luz que da comunicación entre el ciego y el apéndice vermiforme. Aquí es donde los fecalitos obstruyen, fecalitos, inclusive algunos ascaris, por ejemplo, el ascaris lumbricoides, aquí también a veces obstruyen esto, y entonces todo esto
contenido que tiene de kilo comienza a hacer necrosis o comienza a hacer fermentación, lo cual va inflamando y comienza a haber una necrosis de este tejido apendicular y se generaría lo que sería una apendicitis en algunas personas. Este orificio entonces apendicular me está comunicando con el ciego. En la parte superior, bueno, esto aquí, como les decía, aquí tenemos los pliegues ileocecales porque van desde el ileo hasta el ciego. Pliegue ileocecal. Me está juntando estas dos porciones, esta porción del ilion, la porción terminal del ilion, con allí sí, con la cara posteromedial del ciego. Y también el apéndice va a estar fijo a través, en la cara posteromedial, a través de esta estructura que se denomina mesoapéndice, este que tenemos aquí, que es bien importante porque por allí, aquí se logra ver un poco, transcurre por dentro lo que es la arteria apendicular, que es rama de la arteria ileal, que es rama de la ileocólica, que a su vez es rama de la mesentérica superior, que a su vez es rama de la aorta abdominal. Entonces, esa es la arteria que veremos después cuando veamos la irrigación, hablaremos bien de ella, es la que irriga al apéndice. También vamos a encontrar que hacia la cara posterior, posterolateral, miren, vamos a ver estos pliegues llamados pliegues secales. Son bien importantes porque ellos entre pliegues secales me van a constituir este espacio que se conoce como receso secal. Todo esto que tenemos aquí ahora de color verde, el receso retrocecal, porque está por detrás del ciego. Aquí vemos la arteria secal posterior, que luego veremos, que es rama de la anastomosis del ileal con la mesentérica superior. Ok, entonces vemos eso y vemos también, por ejemplo, aquí las tenias cólicas. Miren que son unas bandas de músculo liso que van a lo largo de todo lo que desde el ciego hasta el colon sigmoides. Lógicamente que en el colon sigmoides ya no son tres, como si lo son en el resto de lo que es el colon. Aparece una que sería esta, la anterior, también llamada tenia libre, y aparecen dos posteriores, que serían la posteromedial, porque está más cerca de la línea media, también conocida como postero mesocólica, por el mesocolon que está aquí. También tenemos esta, que es posterior, pero que está hacia la parte lateral, entonces se llama posterolateral o también posteroexterna, o también recibe el nombre de epiploica u omental, porque se fija aquí en esta parte de ese peritoneo, de ese peritoneo que está allí en esa zona. Tenemos aquí la tenia libre, mírenla. Tenemos también la tenia mesocólica que les hablé, o también conocida como postero interna o posteromedial. Y tenemos la epiploica omental o posterolateral o posteroexterna, también se denomina así. Algo que nos llama la atención, que es bueno saberlo, es que miren que ellas todas confluyen en la zona inferior del ciego generalmente, y allí en esa zona se origina, miren, el apéndice vermiforme. ¿Okay? Es un dato que hay que tener en cuenta y ahorita les diré por qué. Encontramos, si hacemos un corte, ¿sí? Vamos a encontrar, miren, el agujero superior, aquí está, y el agujero inferior. Hablemos del agujero superior. Esto es en un cadáver. ¿Cómo sabemos que es en un cadáver? Por la forma como está este orificio superior, que es el orificio de la válvula ileocólica. Cuando está así en el cadáver, presenta dos estructuras, una superior y una inferior, llamadas labios. ¿No ven?
que serían el labio superior, el labio inferior, que se van a juntar hacia los lados. Aquí no se ve por el corte, pero aquí debería estar también cómo se juntan a través de unas comisuras. Por eso se llaman labio superior, labio inferior, y miren, comisuras. Y desde ahí de las comisuras parte un tejido, un pliegue, que se va a conocer como pliegue eh, o frenillos, ¿lo vieron? De la válvula ileocólica. Miren ahí donde están los labios superior, el labio inferior, y las comisuras, que sería la comisura posterior esta y la anterior que estaría hacia acá, que no se ve por el corte. No que no exista, sí existe, pero no se ve por el corte. Y aquí estarían los frenillos. También habría un frenillo anterior y este que es el frenillo posterior. Bueno, como les decía, en el cadáver sería así de esta manera se ve en el cadáver. Denme un segundito, vamos a ver. Ok. En el cadáver entonces, como les decía, se ve de esta manera, pero en el ser vivo ya no se ve de esa forma, sino que se va a ver como una papila, como una carúncula. ¿Se acuerdan las papilas y carúnculas que hemos visto? La papila menor, la papila mayor. Miren, ¿a qué se debe esto? Porque aquí el sujeto está vivo y todavía conserva el tono muscular, mientras que en el cadáver se pierde el tono muscular y por eso se relaja y entonces aparecen como si fueran unos labios. Vemos entonces aquí el apéndice vermiforme, que va a tener una forma de cono con una base y un vértice. ¿Okay? Como les decía, fíjense dónde él aparece o se inicia ahí en las confluencias de las tenias, tanto de la tenia anterior, de la posteromedial y de la posterolateral. Esto es bien importante porque eso nos sirve para su localización cuando a veces está no está en la posición más común, que es la posición anterior. En la presentación anterior no está, sino que está en otra, que ahorita veremos las diferentes posiciones que puede adoptar el apéndice vermiforme. Entonces, allí lo podemos localizar a través de localizar las tenias cólicas y mirar dónde confluyen. ¿Okay? Tiene una longitud de más o menos 8 a 10 centímetros, pero eso puede variar. Ustedes saben que eso tiene que ver con muchas cosas, con cada individuo en específico. Y vemos aquí que entre el agujero superior, orificio superior de la válvula ileocólica y el orificio apendicular hay más o menos como 2 centímetros de longitud. Allí vemos el elemento de fijación del apéndice vermiforme, que es el mesoapéndice del que le hablábamos, que por dentro de él transcurre lo que es la arteria apendicular. Aquí vemos las diferentes posiciones que puede tener el apéndice, ¿sí? La más común es la anterior, como les decía, que puede ser hacia la pelvis, pélvica, o puede ser ilial, hacia el ilio. Miren, anteroilial puede ser. Puede ser también posterior, un poco menos común, pero sucede. Eh, Podría ser retrocecal, estar por detrás del ciego. Podría ser subcecal, debajo del ciego. Podría ser retrocólica inclusive, llegar hasta, miren, hasta el colon ascendente y estar por detrás de él, o podría ser detrás del ileo, retroileal. Vemos acá lo que es las capas, una visión histológica. Vemos las capas, viene con las mismas capas que trató el tubo digestivo, una serosa, una muscular, una submucosa, que es bien importante porque esto que ustedes ven de color violáceo son todos estos acúmulos de tejido linfoide que son los que le van a otorgar esas funciones inmunológicas que se le han atribuido recientemente, en los últimos años, al apéndice, cuando antes se pensaba que era un órgano que no tenía ninguna función. Pero hay que tener en cuenta que por algo Dios lo creó, debe funcionar de alguna manera. Entonces debe tener alguna función especial. Sí, podemos prescindir de él y seguramente esas funciones disminuirán, pero no cesarán
las funciones que realizaba, porque seguramente otro órgano las estará realizando también, porque como muchos órganos trabajan en conjunto, que hoy sabemos esto, entonces suplirá esas necesidades. Pero de que debe tener su función, la tiene, y aparece lo que es la mucosa, que es la que está más interna, la más hacia la luz. En cuanto a la irrigación, vamos a saber que están irrigadas por la arteria mesentérica superior, que es rama de la aorta abdominal. Esta mesentérica superior me va a dar una rama que es la arteria ileocólica, que es esta que tenemos aquí, que ella a su vez se va a dividir en dos ramas, una cólica y una ileal, que sería la que está hacia abajo, la ileal, y la cólica que está hacia arriba. Ahora, la cólica, esta que va hacia arriba, fíjense que me va a irrigar al colon ascendente. Ella se anastomosa con esta otra rama de la mesentérica superior, que es la cólica derecha. ¿Okay? Miren cómo se anastomosa, y de esa manera me refuerza la irrigación del colon ascendente. Pero también hacia abajo de una rama, miren aquí, y se anastomosa con la ileal, y me refuerza la irrigación del colon ascendente también. ¿Ok? Y a su vez la ileal, que es esta, va a dar una rama, miren, arqueada, que va hacia inferior, que se va a unir con la con su con, con la arteria que la origina a la ileocólica, que es la mesentérica superior, y van a formar también un arco anastomótico que me va a dar irrigación también al colon ascendente, me va a dar una rama, me va a dar las ramas que van hacia la parte cecal, lo que son las arterias cecales. Ahí vemos la cólica, la ileal, y veamos miren cómo de aquí, de esta anastomosis de la ileal, se van a generar lo que son eh, estas, que son la arteria cecal anterior, que es esta que vemos aquí, que me irriga la cara anterior, parte de ella del ciego. Me da también lo que es la ilea, la cecal posterior, que iría aquí, es esta que coge hacia atrás, que irriga toda la cara posterior del ciego, pero la irriga abundantemente. Ahorita cuando estábamos viendo el espacio retrocecal y los pliegues cecales, allí la podíamos ver, cómo irrigaba en gran manera a la cara posterior del ciego. Ahorita la miramos nuevamente esa imagen. Tenemos también las ramas ileales distales que nacen aquí también, y que van para lo que es la porción final del ilion como tal. Y de aquí nace, mire, de la ileal nace la rama apendicular, la arteria apendicular, que miren cómo viene y se va por dentro de lo que es el mesoapéndice y va a irrigar el apéndice. Vamos a verlo, aquí está la cecal anterior, la cecal posterior, mírenla. Tenemos las arterias ileales distales y la arteria apendicular. ¿Okay? En esta vista posterior, aquí estamos viendo la pared posterior del ciego, y miren cómo viene la cecal posterior y me irriga abundantemente esta zona. Y aquí también vemos la apendicular en el mesoapéndice como tal. Recuerden que este es el receso cecal y estos son los pliegues cecales. Aquí tenemos en la porción terminal del ilion, y este sería el pliegue iliocecal. Bueno, chicos, entonces, pues, por el día de hoy hemos terminado eh, con esta presentación de colon y ciego. Continuaremos la próxima clase con colon, con lo que es el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides. Ok, nos vemos. Vamos a detener la grabación para la sesión de